a don Sergio López, mírenlo ahí tan bello, el padrino, le dicen famosamente. Don Padrino, ¿Cómo estás en andamos? ¿Cómo silencio. andamos? ¿Qué tal todo por allá, padrino? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien de este lado. Muy interesado en lo que estabas comentando sobre el rol que ahora tienen los medios y de repente cómo conviven con los influencers y ver si tienen unos u otros ventajas y desventajas desde cada uno. Es todo un tema. Y, por ejemplo, tú y yo que lo vemos mucho, que es algo de lo que vamos a hablar, a ver si ya Isa ya está por ahí. A ver, Isa, si prendes tu camarita para poder... Mírenla, ya está por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, perdónenme que todavía me agarraron en la universidad. Vine a la Universidad Autónoma de Querétaro también a participar en un panel. Pura gente apenas hoy. famosa. Más o menos, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno, pues vamos a hablar de varias cosas. Entonces yo me voy a tomar aquí la palabra para ir preguntando. Bueno, preguntar primero, ¿quiénes son ustedes? Y ahorita de quiénes son ustedes, vamos a empezar a hablar de los influencers. Entonces, Isa, bueno, tú estás en Querétaro, eres periodista, reportera, trabajas en radio, muchos cosas, pero cuéntanos un poco de ti. Así es, pues les platico. Yo trabajo en una empresa que se llama Grupo Imagen, aquí en Querétaro. Soy titular del noticiario local de 8 a 9 de la noche. Y también soy corresponsal para Imagen a nivel nacional. Yo comparto información de lo que sucede en Querétaro y para el periódico Excelsior, que también pertenece al mismo grupo empresarial. Y pues a veces escribo para el periódico con reportajes especiales y igual pues comparto información de lo que sucede acá en Querétaro. Llevo en esta empresa... Y muy rodeada de influencers en Querétaro, ¿no? También, sí, con muchos influencers, amigos influencers acá en Querétaro. Muy bien. Y don Sergio, Padrino Tech, cuéntanos un poco de ti, de qué haces, porque tú también eres toda una mafia en esto. Yo soy periodista de tecnología ya desde hace un rato, tecnología y autos en realidad. Estoy completamente enfocado, pues como les decía, en tech. Actualmente soy el director editorial y editor de un sitio que se llama paréntesis.com, que es me parece de los 3 más importantes a nivel nacional con respecto a temas de tecnología. Y justamente esta charla me hace mucho sentido porque en mi fuente particularmente, esta parte entre influencers y periodistas cada vez coquetea más y cada vez se tocan unas entre otras. Entonces, pues digamos que es el tema. Pero bueno, hablando justo de este tema que a veces se tocan y a veces no se tocan, es, para comenzar así con lo que estábamos hablando ahorita, es, ¿ustedes qué ven que los medios de comunicación pueden hablar de los influencers? Porque digamos que ustedes dos son personas que están en constante, o sea, digamos que, y nos pasa, ¿no? O sea, yo con el padrino y con muchos, estamos en un evento de tecnología y hay algunos medios de comunicación y hay un montón de influencers. Y vemos que muchas veces como que no nos damos cuenta de qué se puede aprender de ellos. ¿Tú qué crees que los medios de comunicación y los periodistas pueden aprender de los influencers, Sergio? Yo creo que la forma de comunicar y de informar, de repente siento que esta inmediatez nos sucede mucho que como periodistas siempre tenemos el canon de tengo que sacar la nota antes que los demás y lo tengo que hacer primero y tal. Y luego llegaron las redes sociales y no, o sea, como que muchos no nos dimos cuenta, muchos medios, mucha gente no se dio cuenta que estaban ahí ya las redes y que las redes ya se estaban llevando la primicia de la nota. Y entonces creo que lo que podremos aprender es justamente cómo estos chicos llegaron, porque la mayoría son jóvenes, ¿no? Digamos la camada fuerte, pero cómo llegaron a revolucionar la manera en la que se comunican y en la manera en la que tienen interacciones con sus usuarios. A mí la verdad es que me sorprende mucho cómo de repente lo veía ayer en un evento de tecnología, ¿no? O sea, quien trae como la parte de influencer me dejó ver más del evento y más de lo que estaba pasando que quien traía la parte periodística, ¿no? Y la parte periodística está bien, pero esa al final la encontré en 10 medios más, ¿no? O sea, al final Claro. me dijeron lo que tenía el iPhone, pero la persona que me llevó a todo el journey del evento de Apple
desde su trinchera, jugando a ser influencer, porque no es una cosa que normalmente haría un periodista, pero tratando de hacer eso me dejó mucho más y pude como sentirme más parte ahí, que luego leyendo la nota y que luego viendo todo lo que reportaron, porque al final todos reportaron exactamente lo mismo. Sí, un poco, Isa, Yo un poco. añadiría, Marito, que algo que le tenemos que aprender, creo yo, los periodistas a los influencers, es el tema de la colaboración. A mí me impacta y me gusta mucho cómo los influencers hacen estas colaboraciones constantes para hacerse crecer los unos a los otros, apoyarse. Y creo que a los periodistas nos hace muchísima falta aprender a hacer esa colaboración. De pronto entre nosotros, al contrario, creo que a veces nos sentimos en una constante competencia de, como ya decía Sergio, quién saca primero la información, quién trae la primicia, las exclusivas, y no tenemos esta conciencia de la importancia de la colaboración, de apoyarnos los unos a los otros, de generar esta interacción constante, estas coberturas a lo mejor en conjunto, que podrían sin lugar a dudas ayudarnos muchísimo a generar mejor información, más valiosa, pero además el que contrastemos ideas, ¿no? El que nos apoyemos y que seguramente este contraste podría ser mucha más rica nuestra participación en medios de comunicación. Y eso, pues el no quedarnos solamente en transmitir la información en nuestros medios de comunicación. A mí la verdad es que las redes sociales me han servido mucho para compartir esta serie de resúmenes, a lo mejor de la información que tengo en el noticiario, y que nos ayuda también a que tengamos a llevar este rigor periodístico a las redes sociales, que tanta falta nos hace, ¿no? Sí, mira, yo tomando lo que ustedes dos dicen, se me genera una pregunta que quiero formularles, ¿no? Es esta idea de cómo los influencers nos cuentan este journey de cualquier evento, de cualquier situación, nos cuentan los detalles y los demás, los pormenores, pero además normalmente lo hacen con alguien más, ¿no? También los influencers tienen una cosa, es que cuando están contando una historia siempre involucran incluso a otros influencers, a otros medios, a otras personas, y los medios de comunicación normalmente no involucramos en la historia general a otros actores A nadie. que no seamos nosotros, ¿no? ¿Ustedes creen que realmente eso debería cambiar o no debería cambiar? ¿Cómo lo ven y cómo lo trabajan ustedes en su día a día? Vas tú si quieres primero. Sí, sin lugar a dudas creo que tendría que cambiar, que tenemos que aprenderle este tema a los influencers, a generar colaboraciones, y que pues creo que una forma de empezar a hacerlo pues es esto, ¿no? Como migrando un poco de lo que ya hacemos cada uno en nuestros medios de comunicación, irlo migrando a las redes sociales y empezar a hacer estos ejercicios de colaboración. No sé si contesté la pregunta, Marito. Sergio, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo, o sea, hace falta esta colaboración, hace falta de repente que creo que es el tema que nos pasa como periodistas, y lo voy a decir desde un tema muy personal, porque a mí me pasaba, yo durante 5 años fui editor en Reforma de la sección de tecnología y un par de años en la de autos. Y creo que el gran tema con los medios es que justo cuando estás en el medio estás como tan ensimismado en tu medio y tan preocupado por solo llevarle cosas a tu medio, que de repente pues, se pierde esto que tú bien dices, en el que tal vez podríamos decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una fuente muy buena de tecnología, pero pues no tenemos tanto de cocina. ¿Por qué no nos sentamos y vemos qué podemos hacer cruzado? El problema es que creo que de nuevo, cuando estás en el medio estás como tan seguro o como tan rodeado de esa burbuja que una, solo piensas en hacer cosas en tu medio, y dos, que creo que es la diferencia con los influencers, o al menos con los que a mí me toca trabajar, que estás en una zona de confort y en una zona cómoda, ¿sabes? O sea, tú sabes que la gente va a ir a leer la nota porque ya eres medio A, o sea, ya eres, voy a decir, ya eres Reforma y entonces la gente va a ir a Reforma a verlo, pero de repente ves que estos morros, los influencers, pues es como de, bueno, pues sí los van a ver, pero todo el tiempo están tratando de buscar nuevas cosas para ver cómo le hago. Sí, claro. Y esa es la parte que nos falta. O sea, yo sí creo que el ser como más irreverente el medio, más hecho para adelante, entender que esto creo que es una cosa que sucede en los medios grandes, porque además la mayoría de los medios grandes son conducidos por adultos, mi papá.
como que no, y no lo digo en mala onda, pero No, no, no. en el que, o sea, por ejemplo, mi papá es muy aprensivo con el internet y yo no, ¿no? O sea, yo entiendo que es como, güey, es internet y lo que está hoy, el día de mañana ya no lo vamos a recordar tanto y aprender a jugar con eso, el decir, vamos a intentar hacer un programa de esto en redes. Nos fue bien, lo seguimos haciendo, nos fue mal, lo matamos y no va a pasar nada. No sucede nada. Y en cambio, en medios grandes, de repente, que es quien lo padece más frente a los influencers, tomar este tipo de decisiones, aventurarse a hacer este tipo de nuevo contenido, tiene que pasar por muchas personas, que muchas personas ni siquiera entienden por qué se va a hacer, y al final ahí se quedan los proyectos. Claro. Lo digo de primerísima persona porque me sucedía. Claro, pero mira, una cosa, espérate, Isa, porque justo ahorita alguien nos pone aquí en el chat que en Colombia hay gremios que se apoyan entre periodistas, ¿no? Entonces dicen que hay una red de prensa colombiana. Pero yo creo que la colaboración más allá de agremiarnos, sino hasta dónde podemos llegar en colaborar en los medios, ¿no? Porque aquí en México también hay un montón de agremiaciones de periodistas, pero es como yo puedo ayudarme en una consecución de una calidad de contenido. Y voy a poner un ejemplo que me gusta mucho de que hizo Sergio, y ahí para darle voz ahorita a Isa, para que después Sergio regrese, es lo que está haciendo Paréntesis con Ruido en la Red. Es dos medios, uno político y otro de tecnología. ¿Cómo podemos empezar a confluir? No necesariamente es que nos agremiemos y nos ayudemos de vamos a tener la batalla periodística para nuestros derechos, sino cómo hacemos que los influencers que nos han enseñado a que pueden trabajar 3 en un video, que cada uno tiene su canal diferente, nosotros podamos tener esa consecución. Creo que se lleva la conversación un poco, ¿no? No tanto la agremiación. Sí, algo que te iba a comentar es que creo que el hecho de la tecnología como está actualmente también ha impedido que dejemos de colaborar. Yo recuerdo cuando empecé a reportear el hecho de tener salas de prensa, de tener redacciones en los medios de comunicación, nos permitía mucho tener esta interacción constante entre periodistas y lograr esta colaboración de la que hablamos. Sin embargo, el hecho de que ahora todos trabajemos desde el celular o desde el iPad o desde la computadora y que ya no tengamos estos espacios en los que trabajábamos antes en conjunto, por supuesto que también han hecho que cada vez seamos más individualistas y que no se hagan estos ejercicios de colaboración y que creo que tendríamos que buscar la forma de retomarlos, ¿no? Si bien ya la tecnología nos ha permitido el poder trabajar por separado, pues hay que buscar la forma de que podamos volver a tener esta interacción constante y poder pues contrastar ideas, que podamos colaborar como medios de comunicación y trabajar de la mano. Muy bien. Oye, Sergio, justo hablando de este tema es, eso, el tema, el ejemplo que puse de ustedes, de lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, con Ruido en la Red, y no sé con quiénes estén más colaborando, pero sé que tú siempre estás buscando con quién más colaborar, incluso dentro de tu medio con Roberto y eso, que incluso hacen como pseudo historias entre ustedes. Cuéntanos un poco de eso, ¿no? Porque creo que la colaboración va más allá de agremiarnos. Sí. Justo es eso, o sea, para hacer como muy rápido lo que les decía en un inicio, Paréntesis me parece de los 3 medios principales de tecnología, pero también les voy a ser muy sincero, ¿no? Tampoco es que haya 10 medios, ¿no? O sea, hay muy pocos, y entonces, de repente, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que yo me doy cuenta en Paréntesis en algún momento? Que estamos en nuestro tope, o sea, que ya no vamos a llegar a más audiencias. O sea, sí, claro que podemos seguir trabajando para cultivar audiencias desde nuestro lado y entonces van a llegar eventualmente entusiastas de la tecnología y nos van a llegar a seguir y esa audiencia seguirá creciendo. Pero ya no es una audiencia que vaya a crecer proporcionalmente o que vaya a crecer de forma desmedida, ¿no? O sea, como que ya los que están metidos en tecnología ya siguen a las cuentas que siguen y así seguirá ese ciclo. Entonces, ¿qué estamos tratando? ¿Qué fue lo que hicimos para tratarnos de salir un poco de ahí y llegar, a nuevas audiencias, 2, profesionalmente como periodistas y como reporteros, tratarnos de salir de esta zona de confort y llegarle a nuevas personas? Fue buscar a medios que fueran como aliados en tamaño, aliados en el lenguaje, lo que estaban haciendo en redes. Entonces, por ejemplo, a mí el caso de Ruido en la Red me parece maravilloso porque es un medio de comunicación de noticias duro, pero no lo ves y no se siente así, es muy contado. Además es un medio que está hecho
que mayormente Para por Twitter. solo morras, ¿no? Por mujeres. Entonces, además tiene como este mensaje. Yo con Cora había trabajado en Reforma y me parece que es como que vamos muy de la mano, o sea, que yo puedo apoyarme de ellas para tratar de educar a mi audiencia y para tratarles de llevar temas más duros, y yo les puedo llevar temas más relajados, vistos desde un ángulo completamente distinto a su audiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos hablar de los lanzamientos de ayer de Apple, sin necesariamente caer en el tema del iPhone, o sea, el tema fácil comercializable, sino decir, oye, pues presentaron una innovación para poderle decir a las mujeres cuándo van a ser más fértiles, ¿no? Y entonces Claro. cuidar su salud sexual y reproductiva. Y entonces al final es eso, es como hacer estos merch con otros medios para que alguien, para que de esos medios con que me caiga uno o dos, ya es ganancia, ¿no? Y entonces yo también poderles ofrecer a mis audiencias y al final creo que no competimos, o sea, yo creo que yo no le quito gente a ruido, ruido no me quita y más bien nos ayudamos o aportamos entre sí. Un poco tomando este tema, mi pregunta para ustedes dos es realmente, ¿los medios de comunicación tienen esta tendencia más a competir que los influencers o realmente los influencers compiten contra los medios de comunicación? O sea, ¿cómo ven estos niveles de competencia entre colegas, entre los influencers mismos y entre influencers y medios de comunicación? Yo la verdad no siento que haya una competencia. Siento que más, o por lo menos no que nosotros comentemos esta competencia, siento que más bien se puede percibir así desde fuera, ¿no? De quienes a lo mejor toman decisiones de contratar a unos o a otros, y ahí es donde se puede percibir como esta competencia, pero creo que es más bien de afuera hacia nosotros, ¿no? No es que nosotros nos sintamos que competimos, porque además sí creo que el tema de, por ejemplo, nosotros como periodistas, de repente podríamos convertirnos en influencers en algunas redes sociales, pero la verdad es que creo que estamos como mucho más especializados en ciertos temas en específico, ¿no? En mi caso personal, por ejemplo, sí manejo de forma muy diferente cada red social. En TikTok, por supuesto, que es puro entretenimiento. En mi Twitter me enfoco totalmente a cosas periodísticas. Y en Instagram y Facebook, por ejemplo, tengo mucho más tema de lifestyle, por ejemplo, ¿no? Recomendaciones de restaurantes, cosas por el estilo o de la vida cotidiana. Pero entonces, esto permite que, dependiendo a qué audiencia le estoy hablando, sepa también a qué red social se dirige. Y creo que esto hace que también tengamos muy clara la separación entre cómo nos leen o cómo nos buscan en cada red social y qué es lo que nuestra audiencia espera de nosotros en esa red en específico o en nuestro medio de comunicación en específico. Sí, es importantísimo. Oye, y tomando esto, Sergio, ¿consideras que los influencers pueden llegar a restarle importancia o quitarle importancia a los medios de comunicación o los medios de comunicación siguen siendo fundamentales en la comunicación? Yo creo que depende de la fuente. O sea, por ejemplo, en tecnología, yo sí te podría decir acá el tema de los influencers sí le ha restado a los medios como tal, pero porque también es una fuente más relajada, o sea, tampoco necesitas de repente esta veracidad. Y no estoy diciendo que mientan, ¿no? Pero no necesitas de repente este rigor súper, ¿no? Al final es comunicar y es mucho más comercial, por decirlo de alguna manera. Yo creo que, yo creo que es responsabilidad de los medios. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con Isabel. O sea, no, yo no veo que haya una competencia. Es decir, yo de repente me encuentro con influencers en los eventos y no digo como de puta, que este güey, carajo, ¿no? Y yo creo que ellos tampoco, ¿no? O sea, en esa parte no está. Creo que hoy en día sí ya la competencia donde sí está es en las áreas comerciales, por ejemplo, ¿no? Mismo que decía Isa. O sea, el día de hoy las marcas a veces del presupuesto de marketing, pues deciden de 100 dar 20%, 30% influencers y entonces ya se te bajó lo que dabas a los otros medios y ahí se va restando. Creo que lo que toca, a los medios es ver cómo pueden aprovechar a los influencers y sumarlos, porque de repente creo que también muchas veces vemos al influencer como satanizado, ¿no? Como mal, o sea, como alguien que no te va a informar bien o que no va a ser veraz, que no va a ser claro. Y yo creo que podemos de repente empezarlos a meter o a incluir, o sea, yo pensando en tecnología se me ocurre que tal vez
un medio grande podría decir, ¿sabes qué? Pues en este lanzamiento de Apple, tu influencer, mándame historias y hacemos un Instagram takeover y entonces con tu forma de ser muy cotorro, ¿no? Podemos irnos a una red que sea Instagram, o que sea TikTok, o que sea Facebook, y ya la parte de cubrir la nota, la parte ya más dura, la hago yo desde acá, desde la redacción. O sea, creo que es ver cómo puedes empezar a sacarle provecho a estas figuras, más allá de verlas como tu competencia, de decir, bueno, pues ya están aquí, ya están informando, o sea, nos guste o no, ya están informando. Informando. Nadie lo veíamos venir, ellos tampoco lo veían venir, yo creo, ¿no? Es como que de repente... Pasó, ya tengo estos seguidores, ¿y ahora qué hago, no? Ahora, ¿cómo me comunico con ellos? Entonces, creo que es como que ellos también están aprendiendo a ser veraces, a investigar más, a no irse con la primera. Algunos, ¿no? O sea, yo estoy hablando de los influencers como que podemos poner en una categoría arriba. Habrá unos que son bastante chafas y que esos van a desaparecer en cuestión de nada, pero sí creo que nos toca a nosotros ahora como medios ver cómo podemos pues, convivir con ellos, porque ya están acá, o sea, ya no se van a ir. Van a llegar claro, más. y tomando como esto que dices tú, porque además, por ejemplo, yo que te conozco a ti, yo soy fan de Paréntesis, veo Paréntesis, porque además es un nicho muy competido, lo que tú dices, ¿no? Es, por ejemplo, uno ve y la pauta digital a influencers, sabemos que les pagan para hacer unboxings, reviews, un montón de cosas. Tú como medio de comunicación, ¿qué tanto puedes competir con ellos en esta parte comercial también, ¿no? Y es un poco también, digo, lo voy a bajar a Isa, claro, hay muchos influencers locales que ganan dinero en Querétaro y demás, pero ¿qué tan importante realmente se termina volviendo la credibilidad periodística para cobrar? Yo creo que es fundamental, que además es una responsabilidad importantísima, ¿no? Y que de pronto creo que como medios de comunicación tenemos también esta responsabilidad, pues de acercarnos a los influencers y de pronto, pues generar esta discusión acerca de cómo se investiga, cómo se informa. Por ejemplo, creo yo que tenemos temas importantísimos de género, por ejemplo, y que en ocasiones hemos observado, por ejemplo, cómo desde el influencer a lo mejor se aborda la información de tal forma que quieren llamar la atención de la audiencia y de pronto terminamos revictimizando o terminamos utilizando términos que vulneran la sensibilidad de las víctimas, ¿no? Entonces creo que ahí es un tema, un área importante de oportunidad en la cual tenemos que adentrarnos y pues eso, ¿no? Que nos sumemos, es decir, no solamente señalando cuando las cosas no se están haciendo bien, sino yo creo que poniendo el ejemplo, haciéndolo de la forma correcta, pero también señalando, ¿no? Creo que hay de pronto mucha información falsa que se mueve en redes sociales y que es importante que nosotros como periodistas, una vez que lo identifiquemos, lo señalemos, es decir, que no permitamos que pase de largo. Es que es importante, creo que ese tema que dices y ligado a lo que dices, ¿no, Sergio? Es como, Isa, es cómo podemos vender credibilidad, señalarla, pero además que sea negocio. Es que a mí me encanta el caso de Paréntesis que compite en un nicho de influencers cabrón, pero además es un medio súper conocido con unos números impresionantes. O sea, ¿cómo mezclas credibilidad y negocio? ¿Y si se puede o no se puede? Yo digo que sí se puede, porque, o sea, es que si hay un punto en el que como influencer, pero también como medio, yo creo que, y de nuevo, a nosotros nos toca mucho esa parte porque al final nuestra fuente es una fuente comercial, o sea, no voy a ser muy sincero, o sea, nuestra fuente se trata básicamente de pues, lanzar honesto, es así, y most probably si lo ves y ves que me gusta, lo vas a comprar, de eso se trata un poco nuestra fuente. Se puede investigar más, pero digamos, es a grandes rasgos eso. Entonces, creo que en la fuente, ya seas influencer o ya seas medio, siempre va a estar esta cosa en la que llega una marca y te dice, oye, pues ten y di que este producto está bien chido. O sea, o ya deja tú de que te paguen, o sea, es como de te lleva un viaje y tú di que el producto está bien chido. Y ya dependerá de ti ver qué tanto te comprometes o no. Hay gente que yo sí conozco que a cambio de un teléfono, pues sueltan todo. Y es la otra es no, o sea, es cómo puedo hacer de este viaje, cómo puedo hacer de estar probando este teléfono contenido, o sea, deja tú de decir que está bueno o malo, en una de esas generando el contenido, pues ya la audiencia sola se da cuenta, ¿no? A nosotros nos pasa mucho vamos a hacer la prueba de Zoom,
pues ya la gente luego ve como de, güey, ese teléfono está horrendo y ya no es ni Para necesario ese- decirlo, ¿no? Ya es que, güey, yo no sé cómo funciona, fui lo más objetivo, ¿no? Hice mi trabajo de periodismo, que es como de, mira, funciona así, y ya ahí es donde él puede llevarlo. Y creo que nos toca de nuestro lado ver cómo podemos ofrecerle a las áreas comerciales o cómo podemos trabajar con las áreas comerciales para generar contenidos que no sean contenidos vendidos, que sean cosas, que sea contenido creativo, que tengan un espacio donde ellos puedan tener sus productos, o sea, no sé, o sea, como irle a dar la vuelta, porque también en mi experiencia, y no sé qué dirá Isa, en mi experiencia es que, por ejemplo, el gran problema es que las áreas comerciales tampoco están ni enteradas de lo que venden, o sea, no le saben, y entonces el día de mañana se tienen que ir a pelear con el influencer, y es, what, güey, el influencer no solo Claro. hace contenido, sabe cuánto lo va a vender, sabe cuánto le costó hacerlo, y él es el que está negociando en directo, o sea, me ha tocado ver en eventos a influencers llegar con el de marketing y decirle, mira, pum, 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 y ahí mismo cierran la pauta. No Sí, hay claro. pum, directo. A mí me encanta, pero sabes que una cosa que hablaba yo ahorita en la conferencia y que es algo que yo le digo mucho a la gente es, los medios de comunicación todavía venden tráfico en la web o cantidad de lectores, ¿no? O audiencia. Entonces yo les digo, güey, pero si, por ejemplo, yo hoy en día, yo por ejemplo yo viralizo contenido por SEO. Entonces yo le digo a la gente, me dice, ¿cuántos seguidores te tiene? Yo le digo, tengo contenidos que lo ven 100,000 personas al año. ¿Tú quieres uno de esos contenidos? Porque si tú quieres que te venda la audiencia, yo puedo tener una audiencia de 100 millones de personas, pero la nota la puede ver una. Muchas veces no nos damos cuenta también que los influencers venden una calidad de números que los medios de comunicación no tienen ni idea y la parte comercial no sabe cómo venderla. Entonces creo que también es importante aprender de los influencers que los números y tenerlos claros es clave. O sea, yo puedo tener 22 millones de views en mi web, pero ¿cuántas personas ven la nota que estoy pagando? ¿No? Entonces creo que es algo que a veces no vemos. ¿Tú cómo ves eso, Isa? Yo creo que tienes toda la razón, Marito, que el tema de los números es algo que hay que aprenderle a los influencers, que en medios de comunicación ya no tenemos tan claro este tema y muchas veces la medida de los ratings también sabemos que básicamente es pues el que paga manda, ¿no? Entonces tampoco es como que tengan toda la credibilidad del mundo cuando nos mandan cifras en materia de ratings. Claro. Pero también creo que una cosa que tiene toda la razón, mi querido Sergio, es el tema de que efectivamente las áreas comerciales de los medios de comunicación muy rara vez están enterados del trabajo que se hace en materia de contenidos. Se dedican solamente a porque ya saben que el medio se vende, pero no se involucran más allá. Y creo que esto, pues, por un lado nos afecta porque no se está vendiendo claramente. Bueno, a mí una vez me pasó que una vendedora estaba vendiendo mi programa con otro nombre, ni siquiera se sabía el nombre de mi programa. Entonces, bueno, pues eso por supuesto que nos limita muchísimo, pero también creo que nos abre una oportunidad importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros conozcamos bien cuál es el contenido que estamos haciendo nos permite también a nosotros vendernos, ¿no? Sin intermediarios. Claro. Ya no solamente como medio de comunicación, sino también pues fuera de ellos como personas que influyen en la toma de decisiones de otras personas. Yo te diría que no como influencers, pero sí creo que, por ejemplo, la calidad de nuestros seguidores también es mucho más específica. A lo mejor no tenemos cientos de seguidores en Facebook o en Instagram, pero sabemos que los seguidores que tenemos sí van a hacer lo que nosotros les sugiramos que hagan, ¿no? Porque ya tenemos esa credibilidad ganada el respaldo que tenemos en nuestros medios de comunicación y en nuestro trabajo que tiene pues muchísimos años. Es que mira, yo hay un ejemplo que pongo y por eso Sergio está acá y por eso tú estás acá y es, a mí una de las cosas que me gusta mucho es cuando lanzan teléfonos o cosas o demás, seguir a Sergio o a Roberto que trabaja con él en paréntesis y en general todo el mundo dice dos cosas de ellos, que son unos tipazos y que además son muy creíbles. Entonces, gracias por la mención pagada, Sergio. Entonces, no, hombre. Estuvo ya, ahí va. Ahí va demasiado. Entonces, es entender que también muchas veces la gente dice, no, es que tiene 100,000 seguidores, pero tú y yo lo sabemos y lo hemos visto, que hay gente que habla de teléfonos o de tecnología y que dice un montón de cosas que te dices, ¿cómo está diciendo eso? Si realmente es mentira, pero
le pagan por decir mentiras, ¿no? Y lo que tú dices, la credibilidad por lo menos que tú tienes, que paréntesis tiene, que tiene Roberto, pues es algo que además cuesta muchísimo, ¿no? Y también podemos vender credibilidad, ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea, la credibilidad, o sea, creo que esa es básica y hasta, como tú lo acabas de decir, hasta en influencers y en generadores de contenido es muy obvio, por ejemplo, a mí me pasa que de repente veo un par de, o sea, o veo algún generador de contenido que trae unas cifras que es como, bueno, o sea, pero es que estas cifras o sea, estas cifras no las tiene nadie y luego, o sea, como que te puedes dar cuenta que esas cifras, que estos números, que estas de repente cosas que uno ve no son tan ciertas y a partir de ahí es cuando la credibilidad se diluye un poco. O sea, yo sí creo que el tema de no tratar de que lo que venda sean números es importantísimo. O sea, creo que cuando te enloquece el decir es que yo quiero vender el número de views que traigo, te va a hacer pensar solo en views. Y en un momento está bien, pues obviamente en un momento está bien, pero el día de mañana cuando no haya noticias vas a estar a dos de encuerarte. O sea, porque vas a depender solamente de eso, más allá de cuánto puedes generar en una historia, cuánto le investigaste, cuánto estás dispuesto a decir como de, ¿sabes qué? No voy a generar contenido en 3 días porque voy a meter a investigar este tema macizo. Muchas veces prefieren no. O sea, es como, no, yo no puedo dejar de hacer contenido todo el día. Todo el día tengo que estar haciendo esto. Porque es eso, es subir mi algoritmo, subir mi alcance a partir de, como lo acabas de decir, pues, güey, uno sabe que puedes condicionar al algoritmo. O sea, la neta, si queremos, y es como de, güey, quiero que una nota vuele, sé lo que tengo que hacer para que esa nota vuele. Quiero que un video vuele, sé lo que tengo que hacer para que ese video vuele. Pero estoy vendiendo nada más contenido que vuele, que nadie va a recordar el día de mañana, o estoy generando contenido de valor que tal vez no va a volar, no van a ser los 2 millones de reproducciones como algunos videos que tenemos tienen, pero que tienen un hilo mucho más rico y una historia mucho más rica, y que para hacerlo, pues se sacrificaron días de ese contenido, pues como Claro. es un bien mayor. Pero mira, ahí tomando ese tema, es creo que una de las cosas que hay que aprender a los influencers es que saben monetizar muy bien sus redes sociales. O sea, creo que una de las cosas que ellos saben hacer que los medios de comunicación no saben hacer es monetización, ¿no? Normalmente todo el mundo en el entorno del periodístico y de medios de comunicación, todo el mundo está, no, cada vez van a despedir más gente, cada vez está peor, bla, 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 bla. Pero creo que no hemos entendido cómo monetizar, ¿no? O sea, por ejemplo, Isa, yo veo que ahora hace muchas más cosas, no solo en radio y en tele y en esto, sino ya se metió a hacer un montón de cosas de contenido alrededor de esto, ¿no? Entonces ahí se puede monetizar muchas cosas. Isa, ¿tú cómo ves este tema de la monetización, aprenderle a los influencers a monetizar? Híjole, creo que es una tarea que nos surge, mi querido Marito. En mi caso, como bien decías, he aprovechado este tema de la credibilidad que me ha dado el trabajo periodístico. Y, por ejemplo, formé un medio de comunicación de nicho, que es un medio de comunicación de temas exclusivamente inmobiliarios. Entonces, pues esto, la verdad es que justo el reto es ese, que yo ya tengo la parte de cómo vamos a hacer el contenido, cómo lo vamos a difundir, y la pregunta de los 64,000 es, ¿y ahora cómo lo vendo? ¿No? Porque pues nos especializamos en la generación de contenidos, pero ya cuando se trata de dar el salto al tema de la comercialización, la verdad es que sí, eso es lo que a mí me está costando muchísimo trabajo, porque pienso como si fuera un medio de comunicación tradicional, y no se puede vender igual un medio de comunicación tradicional que un medio de comunicación que está solamente en redes sociales, ¿no? En formatos digitales. Entonces, sí creo que es algo que nosotros como periodistas tenemos que aprenderle a los influencers, el cómo monetizar y el cómo garantizarle a nuestro cliente que, que invertir con nosotros sí se va a traducir en ventas. Sí, bueno, algo, ¿no? Oye, Sergio, ustedes, por ejemplo, en paréntesis, tienen un canal de YouTube enorme que tiene montonales de views y eso es... ¿Cómo les ha ido con esta parte de los contenidos multiplataforma? ¿Es negocio tener contenidos multiplataforma o ustedes viven literal de solamente la pauta y de la parte de branded content? Cada vez se está haciendo más, o sea, y nada más como para complementar algo que decía Isa hace un momento, y en lo que estoy de acuerdo con ella, es como de aprenderles a los influencers eso, y aprenderles esta cosa que son como one man band, ¿sabes? O sea,
planchan, barren, güey, le hacen de todo, güey, y a todo le entran y no le tienen temor, o sea, creo que eso es muy valioso. Nosotros, cada vez el contenido multiplataforma ha tomado más sentido, o sea, en algún momento, sí, paréntesis, su core era básicamente el canal de YouTube y el sitio, y era vender los views y vender las visitas al sitio. Hoy creo, o sea, aunque se intenta que todavía ese sea el modelo de negocio, ves como poco a poco el modelo va girando justamente hacia lo que dice Isa o hacia el modelo que tiene Isa, o sea, como más de, güey, soy un medio de comunicación que tiene una presencia en redes muy fuerte, ¿sabes? O sea, como que soy un medio que tal vez ni siquiera es de en todas las redes, güey, soy un medio de TikTok, soy un medio de Twitter. O sea, por ejemplo, a mí me parece que porque es tendencia, lo hacían muy bien. O sea, esos güeyes eran de Twitter y era, ¿por qué es tendencia? Y lo único que hacían era estar en Twitter y era un sitio que te respondía básicamente porque cada uno de los temas del día estaba en Twitter. Y al final es un medio y ellos, o sea, cuando comunicaban no tomaban ninguna parte política, o sea, como que te bajaban todo el contexto, como lo hacemos los medios, y te lo ofrecían. Entonces, me parece que hacia allá tiene que ir un poco el pensar y el como reevaluar qué estamos haciendo con los medios. O sea, yo sí creo que hoy en día el tener un sitio web es más nada más como una credibilidad hacia afuera para con algunas marcas, porque yo te podría decir, hoy en día mi atención no está en el sitio. Hoy en día mi atención está en qué estamos haciendo en dos redes principalmente y cómo Instagram y TikTok. Instagram, cómo nos están persiguiendo, porque además esas son las redes que están usando los lectores de los próximos 5 años. O sea, tengo que estar Claro. con ellos y convertirme en ese soporte o en ese go-to, y eventualmente yo sí te puedo decir que cada vez hay más marcas que van y dicen, ¿sabes qué? Me interesa que hagas, y es lo que te decía, no tienes que vender la línea, pero me interesa que hagas 10 trucos para Android en mi teléfono. Es lo que quiero, o sea, y que enseñe las bondades de mi teléfono. Y entonces, a partir de ahí, pues es como, pues sí, si tu teléfono lo puedo, se lo voy a mostrar y ahí está, ¿sabes? Pero justo eso es algo que me gusta mucho que estemos hablando, porque normalmente es esta idea de que no se puede vender buen contenido y que las marcas no están dispuestas a pagarlo. Por supuesto que están dispuestas a pagarlo, ¿no? Y las marcas están dispuestas a a pagar un muy buen dinero por un muy buen contenido que se viralice y eso. Y no necesariamente es fulanito teléfono es el mejor, sino lo que tú dices, 10 tips para Android en este, o cómo tomar screenshots en tal teléfono, cosas de ese tipo que pueden llegar a ser, o cuáles son los 3 lugares para invertir en Querétaro, cosas de ese tipo. Son contenidos que las empresas ya se han empezado a dar cuenta y que muchas veces hoy en día incluso prefieren medios de comunicación por temas de credibilidad que a los influencers, que a nosotros nos pasa como agencia. Muchas veces nosotros ya nos damos cuenta que, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Que un influencer dice hoy, ay, el iPhone es el mejor, ¿no? Y mañana, ay, no, el Tecno es el mejor. Y pasado mañana, ay, y como que, y uno dice, o que hoy están usando el smartwatch de uno y al día el otro, y como que nunca hay este proceso de credibilidad, y ya las marcas también dicen, a ver, te estoy pagando un dineral para que todos los días estés diciendo mentiras y todos los días te vayas. Entonces también las marcas se cansan de eso. Y con los medios de comunicación, esta factibilidad de crear muy buen contenido, y además lo pagan. Por supuesto. Fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención, Marito, de este tema de la credibilidad de los influencers. Se fue Isa, ¿verdad? Se fue Isa, sí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Nos No. quedamos todos así. Bueno, creo que Isa está teniendo problemas desde el remoto de Querétaro. Cómo Ahora sí. adoptan los productos, pero que siempre están conscientes que para poder tener seguidores, tengo que otorgar algo a mi audiencia. Es decir, empezamos por otorgar antes de empezar a recibir. Y eso es algo que creo que también nos hace mucha falta aprender, el cómo generamos contenido de valor todo el tiempo y que eventualmente esto se va a regresar, digamos, en seguidores, pero que de pronto en los medios de comunicación ya asumimos que van a estar allí porque somos nosotros. Y creo que también nos hace falta el otorgar constantemente cosas a nuestra audiencia, contenido de valor, y que les dejemos diario algo nuevo.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De repente es justo eso que platicábamos, ¿no? Como de que de repente desde el medio ya estás en una zona de confort, entonces ya hay alguien que va a vender, ya hay alguien que me va a editar, ya hay alguien que se va a encargar del medio de la distribución y luego mientras más grande el medio, más confiado te vas poniendo. O sea, yo de verdad me acuerdo de mí en Reforma y me dan ganas de regresar y agarrarme a zapes. O sea, es como de, tú, o sea, tenías Por ahí. ahí no era. Ajá, tenías una gran plataforma, ¿por qué no hicieron nada, no? Y yo veo a la gente que sigue en Reforma y son contactos y me dan ganas de irlos a agarrar a zapes y decirles como de, "Tú, denle la vuelta a esto". O sea, a mí, por ejemplo, esta cosa de, yo no puedo entender cómo ninguno de los periódicos no tienen una especie de, si no lo quieren llamar influencer, un generador de contenidos interno que esté como reportando incluso desde la redacción, que tenga como el endorsement del medio, pero que también pueda hacer su rostro. El problema en lo que yo creo es que también a los medios lo que sucede mucho, y también lo digo por experiencia, es que conforme la figura del periodista o como lo quieras ver, empieza a crecer, les empieza a dar miedo que se vayan. Y esto pues me parece que es muy normal, pero ahí es donde tendrían que de repente voltear a ver cómo lo hicieron. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente de BuzzFeed, en algún momento cuando sus figuras de repente crecieron ya mucho, se voltearon y fue como, ok, yo te voy a dar el contrato a ti. Entonces yo, aunque tú sigues siendo ya este influencer ya muy grande, yo te voy a tener y te voy a gestionar como tu generadora de contenidos, como tu casa productora, o voy a ser quien te vende, ¿no? Y nos podemos ir a temas de pautas. O sea, creo que de repente sí falta el cómo aprovecharlos y cómo meterlos en el esquema actual, porque el esquema actual no va a Claro. sobrevivir mucho más. Pero también hay un problema que pasa, y yo creo que en tecnología se vio hace 2 años, que muchos periodistas de tecnología que se volvieron muy influencers salieron de sus medios de comunicación y la calidad de su contenido, la calidad de sus medios particulares, incluso como que tú ves que han ido cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Muchos de estos que eran estrellas en YouTube, en medios de comunicación como en el que tú estás, ¿no? Entonces, también muchas veces la gente cree que porque sale de un medio de comunicación ya tiene una audiencia enorme y se cree influencer, también dice, yo no necesito los medios y se van por el lado seguro, pero también van decayendo y tú los terminas viendo que entonces hablan de tecnología y hablan de educación, entonces también hablan de la Coca-Cola, del café, porque pues ya se volvieron también esta parte como un poco mendigos digitales de sus audiencias, ¿no? Ese creo que es un tema que es muy complejo, pero que vemos. ¿Tú cómo ves esto, Sergio, por ejemplo, en tecnología y para cambiar el círculo de conversación? Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo en que de repente sí pasa esto, o sea, como de, y sí, pasó en tecnología, como que mucha gente que está muy posicionada como medio cree que la parte de influencer la puede hacer y es completamente distinto, porque también la gente que sigue a ciertos influencers espera ciertas cosas de ese influencer y que seguían a esa persona por ese medio, esperaban esas cosas de esa persona por ese medio. Al final es también tú como periodista entender que siempre el medio va a ser más grande, o sea, no importa cuánto crezcas, no importa tal, el medio está ahí y va a perdurar y va a ser más grande forever. O sea, habrá casos particulares y habrá casos excepcionales, pero de quien se va a acordar uno es del medio. Y muchas veces incluso de esa figura es como, tú que eres de tal lugar, ¿no? Que eras de tal lugar. O sea, lo Claro. vas a llevar siempre el apellido. Entonces, también creo que de repente es momento que las áreas directoriales de las empresas, los tomadores de decisión, también se quiten estas telarañas de la cabeza y entiendan que de repente traer a ese güey, y traer a esa persona que es muy influencer y de repente ya era más grande que el otro medio y tal, es como que lo puedes jalar y lo puedes meter y esa persona te va a traer cuentas, te va a traer audiencias, te va a traer relevancia, o sea, es como lo que llevamos diciendo, ¿no? Como de cómo encontramos esta justa medida en la que ni satanizamos, pero tampoco copiamos el modelo, es como parte de ese modelo lo adapto al mío y a partir de aquí construyo algo distinto. Podrá funcionar o no, pero es como de, güey, sí cámbiale algo, porque los medios en México llevan años, ¿no? Claro, Llevamos. pero Isa, un poquito hablando de este tema, ¿no? De cómo generar esta balanza, también cuántos periodistas tratan de volverse influencers y mueren, ¿no? O sea, es como mucha gente cree que ya la tiene librada y dice, no, yo ya soy famoso y renuncian a su medio porque ya tienen y desaparecen. ¿Por qué crees que pasa eso? Pues creo que pasa por lo que dice Sergio, que
creemos que somos más grandes que el medio y no aprendemos la lección de que el medio siempre nos hace. Algo que a mí me causó mucha gracia es que me dice mi jefe en tono de broma, pero creo que tiene toda la razón. Siempre me dice, Isabel, cuidado con tu imagen porque tú eres la imagen de imagen. Porque en Querétaro, a quien la gente ubica de imagen, pues es a mí. Pero eso, yo de repente veo cómo la gente me tiene registrada en sus teléfonos y todo el mundo me tiene como Isabel Posadas imagen. Se convierte en parte de mi nombre, el medio de comunicación al que represento. Entonces esto se convierte en una responsabilidad importantísima, pero sobre todo creo yo que debemos de tener siempre la conciencia clara de que el medio nos hace. Sí, nosotros dependemos, por supuesto, de la credibilidad que este medio tenga. Y la verdad es que ejemplos hay muchísimos. En el caso, por ejemplo, ahorita que decías, Marito, de México, o de cómo de repente periodistas deciden dejar el medio de comunicación para iniciar carreras distintas o que creen que por tener el nombre que tienen la van a hacer, por ejemplo, como políticos. En el caso de Grupo Imagen, ustedes recordarán a mi querido Pedro Ferriz de Con, que dejó el noticiario de Imagen por buscar una carrera política y pues es el día de hoy y no ha podido despuntar con la fuerza que traía estando en Imagen. Sin embargo, hay casos de éxito, igual en México, por ejemplo, como Adela Micha. Adela Micha dejó de estar en Televisa, pero se fue con Saga durísimo y lo está haciendo bien, ¿no? Y creo que hay varios factores que se suman y yo creería que el factor más importante de éxito en el caso, por ejemplo, de Adela, tiene mucho que ver con el equipo, que sigue trabajando con todo su equipo tal como lo tenía integrado para tele, y entonces esto ha hecho que siga creciendo y que sigan generando contenidos interesantes todo el tiempo en todas sus redes sociales, ¿no? Por eso la gente la sigue también en sus medios, independientemente de que ya no esté en un medio de comunicación tradicional. Claro, pero también son personas que se terminan volviendo un medio ellos mismos, ¿no? El caso de Marta de Baile en México es una locura. Yo creo que ese es un caso que el que lo analice en 20 años va a decir, ¿cómo un nombre termina siendo 22 medios de comunicación, programas de televisión, radio, redes sociales? O sea, y un spoken person de otro nivel, ¿no? Pero creo que una de las cosas que ustedes me plantean y me hacen generarme una duda es que realmente los medios de comunicación, porque algo que también veo de los influencers, es que hay muchos influencers que crecen mucho, llegan a un tope y mueren y caen, ¿no? Y después les toca como recomenzar, pero lo que decía Sergio, ¿no? El Reforma sigue siendo Reforma y el Universal sigue siendo el Universal y el Tiempo sigue siendo el Tiempo y en Ecuador la prensa sigue siendo la prensa, ¿sabes? El Clarín sigue siendo el Clarín, New York Times sigue siendo New York Times. O sea, tenemos nombres y muchas personas trabajan para nombres de empresas muy fuertes, pero tampoco a veces le damos el valor a eso que tenemos ahí, lo que dice Sergio, como que la gente se siente cómoda, pero incluso dice, yo salto de ahí a lo digital y me voy, pero nos damos cuenta también de la oportunidad que tenemos con esos grandes nombres que no se acaban, como se acaba el influencer o el periodista, de hacer cosas que trasciendan un poco, ¿no? Sí, claro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y algo que también pasa y que creo que es algo que le ha pasado a los medios y justamente no a los influencers es, y tiene que ver con lo que decía Isa con respecto a Adela Micha, es la capacidad de entenderle a las redes y de irse como redefiniendo y reinventando todo el rato. O sea, es como Adela Micha terminó su espacio en un medio tradicional, pero como bien dice Isa, mantuvo al equipo y ese mismo equipo le entendió perfecto a YouTube. O sea, entendieron que para YouTube se gestiona, se maneja y se hace contenido completamente distinto y lo hacen bien. Y así es como se van metiendo y estos nombres, por ejemplo, el de Marta de Baile me parece exactamente la misma cosa, pues tienen la revista, pero tienen la revista desde hace años, cuando había revistas, ¿no? Y entonces Claro. cuando había revistas, la morra se sumó a las revistas. Y luego cuando las redes sociales fueron un boom, la morra se sumó a las redes sociales e hizo un boom. Y cuando los sitios, pues también puso su e-commerce, ¿no? O sea, como que ella ha ido entendiendo desde su nombre como el cómo van evolucionando las plataformas y cómo me voy sumando y cómo voy aprendiendo de lo que hacen estos nuevos talentos, estos nuevos generadores, cómo lo voy adaptando a mí, porque ya tengo este expertise, pero ahora lo puedo ir puliendo, lo puedo ir perfeccionando. O sea, pues se avientan, que es lo que yo le destaco mucho a los influencers, las ganas. O sea, Sí, lo hacen.
Pero mira, yo voy a agregar una cosa que tienen los influencers, que digamos que yo estoy en medio de los influencers y de los medios, estoy como ahí en la triada de, escribo, pago parte de uno, contrato a los otros, invito, entonces como que algo que yo veo que pasa mucho con los medios de comunicación es que me escriben, oye, yo soy fulanito de tal medio, aquí te va mi media kit, y yo nunca he escuchado el medio, tienen números mal planteados y demás, y nunca se relacionaron conmigo antes. Los medios los influencers, entonces yo les digo, hoy, y la mayoría, no va a decir todo, pero empiezan a relacionarse contigo antes de venderte. Entonces también tienen esa oportunidad de crecer con las marcas y crecer con la gente, y eso pasa mucho. Es algo que me gusta mucho, por ejemplo, con lo de tecnología, es que tú agarras un influencer mediano de tecnología y tú le prestas cosas y él empieza a hacer contenido y a sacar y empieza a monetizar por todo lado. Tú le prestas algo a un medio de comunicación, incluso hasta te hacen el feo, pero tampoco se dan la oportunidad de sacarle provecho a las herramientas que a veces tenemos. Entonces después dicen, es que yo nunca he podido hacer el review de tal teléfono. Pues tampoco has querido, págame por hacerlo. Entonces no necesariamente ven que tener oportunidad de relacionarse con otros también te da la capacidad de monetizar en TikTok, te da también la capacidad de monetizar tu credibilidad, monetizar YouTube y todo eso, ¿no? Creo que es un tema muy importante entender que para crecer como medios de comunicación es quitarnos un poco el ego y relacionarnos, que eso es algo que los influencers hacen absolutamente todo el tiempo. ¿Cómo ves tú eso, Sergio? Pues justo, o sea, era así como, mira, como círculo perfecto, volvimos. Empezamos con esto y cerramos con justo, o sea, yo estoy completamente de acuerdo, nos falta bajarnos de la nube en la que está el medio, de repente sacudirnos de la zona de confort y aprenderles. O sea, por ejemplo, acá en los comentarios veo el caso de este chico, de El Danto. Yo me lo encontré en un par de eventos de tecnología. Es un güey que lo ves que le está picando, o sea, le está picando piedra, y el güey va y si bien graba y si lo invitan, pues chido, y si no, él ve cómo lo saca, o sea, que es al final el cómo madres le hago para llevarle cosas a la audiencia, o sea, cómo lo hago, o sea, qué puedo sumar, ¿sabes? Y es estarlo intentando puede ser relacionarte con una marca, relacionarte con otro influencer, proponer algo, ir a una cosa en la que no eres tan bueno, o sea, como salirse de ahí, que de nuevo, creo que en los medios tradicionales, malamente, cuando llegas es tu fuente y estás muy hecho, pues no te salgas de aquí, y pues no pasa, ¿no? O sea, como que te cortan o cortan las alas de poder hacer cosas diferentes. Y que creo que es importante tener como esta flexibilidad hoy en día, porque además, digamos, tú tienes, es lo que yo le digo a los medios de comunicación amigos, ¿no? A ti te invitan a un hotel. Tú tienes la capacidad de escribir un gran texto del hotel. Tienes la capacidad de hacer una gran historia y contar una historia desde el hotel. Hacer un gran video. O sea, estudiaste para contar 1000 cosas y te vas a lo más básico, pudiendo hacer una cantidad de contenido en un lugar que probablemente nunca vas a volver a visitar, de crear una cantidad de contenido maravilloso para tu audiencia que te va a enamorar, pero por el ego prefieres hacer un párrafo. Isa, ¿cómo manejamos eso? Sí, creo que es totalmente dejando a un lado nuestro ego y retarnos a nosotros mismos a ser mucho más creativos, a salirnos de nuestra zona de confort. Ya sabemos la técnica de cómo hacer las cosas, ahora es pues eso, ponernos el reto a nosotros mismos de pensar diferente, de hacer las cosas de diferente forma. Y lo que decías, no conformarnos con hacer un simple párrafo, sino buscar siempre ir mucho más allá. Pero justo, creo que la técnica, como lo comentaba hace rato, tiene que ver con pensar en nuestra audiencia y dejar de pensar solamente en nosotros, en que así es como lo hacemos y así es como está aprobada la fórmula y así es como funciona. Empezar a pensar en que nuestra audiencia también tiene la posibilidad de dejar de vernos el día que quieran, porque allá afuera es enorme. Entonces, el crear esta conciencia de que en cualquier momento se nos van, porque si no se los decimos nosotros, alguien más se los va a decir, o alguien más los va a recomendar, o alguien más les va a explicar. Entonces, tenemos que ser mucho más creativos y retarnos a nosotros mismos. Igual lo decía hace rato Sergio, que no nada más nos conformemos con otorgar información a través de nuestro medio de comunicación, sino nosotros mismos diversificar y generar contenido para todo tipo de audiencia y para todo tipo de red social, independientemente de que estamos muy cómodos en nuestro medio de comunicación, pues hay que darle la vuelta a la información
para que otorguemos diferentes contenidos a nuestros seguidores. Mi estimadísimo Sergio. Yo estoy completamente de acuerdo, o sea, se trata de darle la vuelta, o sea, como lo vengo diciendo, como de arriesgarse, de salirse del qué venimos haciendo, porque lo que vienes haciendo pues ya está bien, pero pues, no puedes continuar haciendo eso durante mucho más tiempo, porque además adicionalmente nos ha tocado vivir, nos tocará todavía vivir en un rush en el que cada vez hay más competidores, cada vez hay más plataformas, cada vez hay más cosas, y entonces pues el que se ponga pilas es el que se las va a quedar o el que podrá ir surfeando entre cada una. Si crees que ya dominaste una y ahí te vas a quedar, pues buena suerte, porque en 2 años, en un año, pues eso ya no va a ser la realidad. Oigan, y una última pregunta para ir cerrando es, ¿qué tan importante es la influencia y qué tanta responsabilidad hay en el papel de la influencia, o solamente debemos dedicarnos a buscarle a la parte editorial y la parte del negocio? O sea, también tenemos que pensar en volvernos influyentes. Yo pensaría que sí. O sea, como decía, o sea, como hace rato mencionaba Isa, yo, por ejemplo, yo creo que el caso de Isa es muy claro, es decir, ella ya por sí misma le genera al medio, o sea, a imagen tenerla a ella como la cara de imagen en Querétaro le conviene. Entonces, a ella le conviene y al medio le conviene, es como de cómo lo hace, cómo hacemos que esto llegue a buen puerto y siga siendo así, ¿no? Y cómo hacemos para de repente generar 2 ISAs más o generar la versión masculina o generar la versión de deportes de ISA, o sea, es como de yo sí creo que nos toca a nosotros también ahora, antes pues no, porque no estaban las plataformas, pero hoy que están las plataformas sí creo que nos toca ser como más influyentes, como tomar parte de eso y saber que de repente tu voz le puede ayudar también a tu medio, o sea, le puedes sumar siempre. Excelente, Isa. Pues sí, creo que el tema de tener la conciencia de lo mucho que podemos influir en las demás personas es una responsabilidad enorme y que creo que tenemos que ser conscientes de que el poder influir en la toma de decisiones de otras personas conlleva que tenemos que ser personas congruentes en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Que esta congruencia se vea en nuestro trabajo profesional todos los días, pero también en la forma en la que interactuamos con los demás, para que esta confianza que la gente deposita en nosotros, pues se vea retribuida siempre con credibilidad, ¿no? Que tengan la certeza de que si nosotros estamos recomendando algo o sugiriendo algo, va a ser siempre porque tenemos las herramientas para decirlo, pero también que tenemos la congruencia en nuestras acciones para que la gente pueda confiar en nosotros, ¿no? Y que puedan seguir creyendo en que lo que nosotros estamos diciendo es real, es verídico y que no solamente nos dejamos llevar por la parte comercial, sino que siempre hay herramientas que nos respaldan. Excelente. Bueno, oigan, pues muchas gracias. Para cerrar, un último mensaje. ¿Qué le dirían a los amigos periodistas que deberían aprender de los influencers? Y pues nada, pues de una vez darles las gracias. Entonces, Sergio, un mensajito de 1 minuto para nuestros amigos periodistas. Que les copien todo, o sea, todo lo bueno, es decir, que aprendan a grabarse, que aprendan a editarse, que aprendan a venderse, o sea, y no les estoy diciendo que vayan y se vendan y ya al carajo el medio, ¿no? Pero incluso al menos como para saber cuánto cuesta lo que estás haciendo, para también poderle dar guía a tus equipos de comercial, para poderlo poner en una balanza y arriesgarse. O sea, yo a ellos los veo que sacan el teléfono, se graban, no les da pena, porque es su chamba y creo que esa chamba que hacen al final se reduce a comunicar y a nosotros como medios nuestra chamba sería comunicar, entonces como de güey, háganlo Claro. más, nada más. Muy bien. Claro que Isa. añadiría el aprenderles, sí, a arriesgar, a ser creativos, pero también a invertir. Porque muchas veces como medios de comunicación ya estamos muy acostumbrados a, bueno, ahí tengo mi cabina, ahí tengo mi micrófono y ya no invertimos más. Los influencers nos han enseñado que hay que invertir en el aro de luz, hay que invertir en el micrófono, hay que tener un buen equipo de audio, de video, de iluminación, y que de pronto los medios ya estamos bien conformistas, ya no invertimos en esas cosas, ya no invertimos. Yo eso diría que hay que aprender influencers, a invertir que lo bien.
Los ves y parecen que tuvieran una megaproducción, ¿no? Tienen cámaras, tienen drones, tienen de todo y eso es una maravilla y creo que sí. Y pues nada, gran parte de esto era invitarlos a ustedes dos porque la verdad son dos personas que son grandes periodistas, pero más que tienen influencia y trabajan con medios de comunicaciones digitales que además vienen de una gran parte de un tradicionalismo digital y los han sabido ir cambiando. Y pues nada, pues por eso darles las gracias por toda esa cantidad de cosas que nos ponen aquí a pensar, a dudar y pues nada, no hay nada más bonito que hablar con amigos que saben tanto como ustedes dos. Les agradezco profundamente su tiempo, les mando un abrazo gigantesco, Dios les bendiga y pues nada, ahí tenemos pendiente un cafecito con ustedes.